Bioingeniería y biotecnología. La bioingeniería comprende el uso de la vegetación para la estabilización de taludes y el control de la erosión. Además es única en el sentido de que las partes de la planta por sí mismas, o sea las raíces y el follaje, funcionan como los elementos estructurales mecánicos para la protección del talud. Los elementos vivos se colocan en el talud en diversos sistemas de arreglos geométricos en tal forma que ellos actúan como refuerzo, como drenaje o como barreras para los sedimentos. La ingeniería biotécnica o biotecnología se refiere a las técnicas donde la vegetación es combinada con estructuras inertes de ingeniería como los gaviones, muros criba, etc., en los cuales se combinan los efectos benéficos de la vegetación y las otras obras de ingeniería. Al momento de realizar estos procedimientos es importante tener en cuenta ciertos métodos para la protección de la vegetación, tales como colocación de capas germinadoras, refuerzo y protección con telas orgánicas, esterillas tridimensionales, fibras con emulsión asfáltica, refuerzo con enmallado metálico y uso de sistemas sintéticos de confinamiento del suelo. Colocación de capas germinadoras o mulching. Consisten generalmente en materiales orgánicos o inorgánicos como paja, los cuales se esparcen sobre la superficie del terreno con el objeto de proteger las semillas y ayudar en su germinación. Esta capa protege contra el golpeteo de las gotas de lluvia, retarda la escorrentía y mantiene un microclima que ayuda al desarrollo de la vegetación. El espesor de la capa depende del tipo de producto, la intensidad de las lluvias y la pendiente del terreno. Generalmente los rangos de aplicación varían de unos 5 a 2 toneladas de mulching por hectárea. Para que un mulching orgánico sea efectivo es importante que éste sea elaborado con fibras largas, longitudes no inferiores a 10 centímetros debido a que el entreenlace entre las fibras protege contra la erosión del mulching. Refuerzo y protección con telas orgánicas o sintéticas. Debido a que las semillas y plantas requieren de 2 a 6 semanas para la germinación, durante este periodo las semillas deben estar protegidas de ser arrastradas por el agua. Con el objetivo de impedirlo se pueden utilizar mantas protectoras orgánicas o sintéticas, las cuales actúan como mulching o sirven para sostener la capa del mulching. Estos mantos se colocan generalmente sobre las semillas para protegerlas y ayudar a su germinación, manteniendo una humedad natural propicia para el desarrollo de las especies vegetales. Estos mantos se anclan por medio de estacas metálicas o de madera. Procedimiento para la instalación de telas de protección. Antes de la instalación, el talud se conforma para evitar los cambios topográficos bruscos, huecos, salientes, etc. Se prepara la superficie soltando los 50 a 70 milímetros superiores del suelo para facilitar el acomodo de las semillas dentro del suelo. Se colocan las semillas y materiales de nutrientes. Se inicia por la parte superior del talud anclando la tela mínimo 0.2 metros. Se desenrolla la tela hacia abajo del talud. Los bordes de las telas deben traslaparse 150 milímetros. Esterillas tridimensionales. Se utilizan para establecer la vegetación en áreas con flujo de agua como las riberas de los canales. Las mantas tridimensionales están elaboradas con nylon, polietileno, propilopileno o PVC, estabilizados contra los rayos UV. Estas esterillas tienen una gran cantidad de vacíos que permiten el establecimiento de la vegetación dentro de ellas. Fibras con emulsión asfáltica. Consiste en la colocación utilizando medios neumáticos de fibras sintéticas aseguradas en sitio por asfalto emulsificado. Para su colocación se requiere de un compresor de aire y una manguera. Esta técnica se le conoce con el nombre de robbing. Las fibras más utilizadas son la fibra de vidrio o el polipropileno. Refuerzo con enmallado metálico.
Se colocan mallas de alambre galvanizado, las cuales actúan en forma similar a las mallas sintéticas, poseen una resistencia alta a la tensión y una durabilidad la cual depende especialmente del pH del suelo. Este sistema de mallas metálicas se utiliza conjuntamente con hileras de bambú. Uso de sistemas sintéticos de confinamiento del suelo. Estos generalmente consisten de una serie de celdas tipo panal que forman una manta que al extenderse abre las celdas. Las láminas de este material se anclan al suelo y se llenan con materiales orgánicos, creando una superficie parecida a la de un pavimento de celdas rellenas de suelo. Bioingeniería y biotecnología. Vegetalización de estructuras. Primero, RIP-RAP vegetalizado. Es un sistema que consiste en la colocación de estacas vivas dentro del enrocado para la estabilización de taludes, estribos de puentes, pilotes y otras estructuras que están sometidas a la erosión. Las estacas pueden colocarse a medida que se va construyendo el enrocado o eventualmente podrían colocarse después de determinada la colocación del RIP-RAP. El RIP-RAP es una técnica alternativa para la retención de la pendiente del suelo. Se recomienda su uso para alturas de 4 a 5 metros. El material para su construcción generalmente se obtiene del granito, piedra caliza o los escombros del hormigón de construcción y pavimentación de la demolición. Generalmente se utilizan estacas vivas de 1 pulgada a 1,5 pulgadas de diámetro y de largo suficiente para quedar enterradas debajo del enrocado. Comúnmente, debajo del enrocado se coloca una capa de filtro o tela filtrante. Las estacas deben quedar enterradas por debajo del filtro. Las estacas se colocan perpendiculares a la superficie del terreno a un espaciamiento aproximado de 1 metro. Esta técnica se puede aplicar extensamente en áreas arenosas sujetas a erosión severa, ayudando a la reconstrucción de zonas afectadas por cárcavas y otras formas menos graves de erosión. Las estacas pueden colocarse mientras se construye o después de ser construido el muro, aunque es preferible el primero, ya que en ocasiones es complicado o imposible la colocación de estacas cuando la estructura se encuentra terminada. Al momento que las raíces operan como anclaje del enrocado, favorecen ambientalmente a lograr un paisaje más agradable y que sea más resistente a la erosión. Segundo, muros criba vegetalizados. Los muros criba, también conocidos como muros jaula, son construidos con dos tipos de vigas cortas que pueden ser de madera o concreto prefabricado, unidos entre sí formando una especie de cajón. El espacio interno de las cajas es rellenado con material granular o roca para proveerle peso y resistencia para conformar un muro a gravedad. El espacio dentro del cajón se rellena con suelo y ramas vivas. Las ramas vivas deben colocarse en tal forma que atraviesen totalmente el muro y puedan enraizar dentro del suelo por detrás del muro. Se utilizan generalmente ramas de media pulgada a 2 pulgadas de diámetro. Una ventaja de los muros criba es que permiten el asentamiento diferencial importante. El ancho del muro depende de la longitud de los largueros. Cuando los muros a construirse son hasta 2 metros de alto, se les puede construir de manera vertical. Si son mayores a esa altura, se les debe construir de manera inclinada. El muro criba en teoría actúa como un muro a gravedad, pero posee la dificultad de que no es masivo, y por ende existe la posibilidad de que aparezcan superficies de rotura por encima del pie del muro. Los largueros deben ser diseñados para resistir la flexión por la presión del relleno sobre los prefabricados. La altura máxima de estos muros es de 5 metros y se utilizan celdas simples y hasta 7 metros cuando se utilicen celdas dobles o triples. Normalmente se construyen para alineamientos rectos, pero también son útiles para la construcción con pequeñas curvaturas que no sobrepasen los 20 metros. Criterios para la construcción de un muro criba. Primero, excave una zanja hasta encontrar suelo competente para la cimentación del muro criba por debajo del suelo de socavación. Esta zanja debe tener un fondo con una ligera inclinación hacia adentro del talud. Segundo, se coloca la primera hilera de prefabricados o troncos de madera a un espaciamiento aproximadamente de 1.5
a 2 metros. Colocar los prefabricados ortogonales, en tal forma que se haya formado un primer cajón. Tercero, dentro de este cajón coloque ramas en tal forma que sobresalgan hacia la superficie exterior del muro. Cuarto, sobre la hilera de ramas rellene el espacio del cajón con suelo. Quinto, coloque una nueva hilera de prefabricados y repita el anterior procedimiento. Tercero, colchones gaviones vegetalizados. Los colchones de gaviones consisten en cubiertas de poco espesor hechas con cajones y alambres galvanizados rellenos de cantos. Las colchonetas de gaviones vegetalizados se construyen siguiendo los mismos lineamientos de las colchonetas no vegetalizadas, con la diferencia de que antes de llenar las mallas con cantos, se entierran estacas vivas que atraviesen la altura de la colchoneta y se entierren mínimo a 60 centímetros por debajo de esta o de la capa de filtro. Una vez colocadas las estacas, se rellenan las colchonetas de gaviones. Las estacas vivas, después de enraizar, actúan como un anclaje de la colchoneta. Si se utilizan generalmente rocas de 1 pulgada a 2.5 pulgadas de diámetro y longitud suficiente para quedar enterradas y sobresalir por encima de la colchoneta. El espaciamiento entre las estacas vivas depende de las necesidades del diseño y de la cubierta vegetal que se desee. La colchoneta se utiliza para canalizar las corrientes de agua naturales y artificiales. La colchoneta consolida la resistencia de la obra al mismo tiempo que favorece a la vegetación, al desarrollo de la flora y fauna fluvial. Cuarto, muros en gaviones vegetalizados. Los gaviones son cajas rectangulares de malla de alambre rellenas de cantos o bloques de roca. La vegetalización de los muros de gaviones consiste en la colocación de ramas entre niveles de muro en tal forma que éstas puedan enraizar en el suelo detrás del muro y sobresalgan de la superficie exterior del muro. Para facilitar el crecimiento de la vegetación, los gaviones deben rellenarse con cantos y suelo. Procedimiento para la construcción. Primero, se construye el primer nivel de gaviones rellenando las mallas con tierra y suelo. Segundo, se cierran las mallas, se coloca una capa de suelo y sobre ellas una capa de ramas. Sobre las ramas se coloca nuevamente una capa de suelo. Tercero, se construye un segundo nivel de gaviones y se continúa con los niveles restantes siguiendo el mismo procedimiento. Quinto, muros de piedra vegetalizados. El sistema de muro de piedras vegetalizados consiste en pantallas o muros construidos con piedra y suelo intercalado en capas de ramas vivas. Este sistema se utiliza para muros que no tengan más de 1.5 metros de altura. Criterios para el diseño y construcción de los muros de piedra galvanizados. Construya una zanja bajando al nivel del suelo competente por debajo de la profundidad de la socavación. Segundo, rellene la zanja con bloques grandes de roca, rellenando los vacíos entre los bloques con suelo. Tercero, una vez se sale a la superficie del terreno, se continúa colocando capas de roca con suelo. Cuarto, sobre la capa de roca se coloca una capa de suelo. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Joan Vicente Fernández y hoy les vengo a hablar sobre sistemas de vegetación de orillas. Sistemas de vegetación de orillas. Empezamos con cordones de vegetación. Es una práctica muy común la colocación de cordones de vegetación a lo largo de la orilla junto a la corriente. Generalmente, estos cordones tienen un ancho mínimo de 10 metros. Dentro de esa zona deben tenerse en cuenta 3 o 4 subzonas con diferentes condiciones y donde la vegetación cumple funciones diferentes. El primero de ellos es la zona más baja. Esa zona entre el fondo del cauce y el nivel medio de aguas bajas generalmente no se ve revegetalizada debido a que el talud está en una zona que permanece sumergido y se recomienda proteger estas áreas bajas con elementos no vegetales como piedra y gaviones. Zona entre el nivel medio de aguas bajas y el nivel medio de aguas anuales. Esta zona se revegetaliza con plantas de margen acuático como cañas, bambú y juncos de agua.
Estas plantas tienen como función principal reducir la velocidad del agua en la orilla y generar un refuerzo de raíces que impidan la erosión. En esta forma se puede resistir velocidades de más de 1 metro por segundo con relativa eficiencia. Zona entre el nivel medio anual de agua y el nivel de aguas máximas. Se puede utilizar refuerzos con pastos, hierbas, bambú, juncos y árboles. Finalmente, la zona por encima del nivel de aguas máximas requiere protección con árboles para mejorar la estabilidad de los taludes y con hierbas y pasto para el control de la erosión superficial en sus surcos y cárcavas. Estacas vivas de arbustos nativos. La utilización de esas estacas vivas de árboles y arbustos nativos propios de la orilla de un río o corriente ha sido utilizado con éxito, especialmente en ríos de cuencas pequeñas o medianas. Barreras longitudinales de ramas vivas. Este sistema intenta generar una barrera longitudinalmente a la corriente entre los niveles de aguas mínimas y máximas para alejar las corrientes de la orilla y, si es posible, producir sedimentación. Generalmente se construye una zanja longitudinal de profundidad de más de 50 centímetros en forma de V y en ella se colocan las ramas vivas protegidas por bloques de roca o cilindros de productos vegetales como fajinas o rollos de fibra de coco o paja. Trinchos vivos. Los trinchos son barreras o vertederos construidos generalmente con materiales vegetales con el objetivo primario de reducir la erosión en una corriente no permanente. Estas barreras restringen el paso del flujo, reduciendo su velocidad y de esta forma su captación de erosión. Diques contra inundación. En los diques contra inundaciones se recomienda la protección utilizando vegetación en forma similar a cómo se realiza en Europa. Killer y Brooks, 1983. En este caso se utiliza una mezcla de plantas, algunas de ellas de ambiente acuático, árboles, arbustos y ocasionalmente se construyen protecciones laterales artificiales en los sitios de mayor criticidad a la erosión. Revestimiento de canales con vegetación. La vegetación puede utilizarse como un recubrimiento protector entre el flujo de agua y la superficie de canales de flujo no permanente bajo los mismos principios de la protección contra la erosión de taludes. La vegetación en la protección de canales contra la erosión no requiere una densidad de follaje demasiado grande, porque esta dificulta la función del drenaje. Los espigones de vegetación. En las corrientes de caudales y velocidades pequeñas se puede construir espigones cortos utilizando estacas y ramas vivas, así como otros productos vegetales. Estos espigones permiten alejar las corrientes de la orilla y facilitar la sedimentación. En el siguiente gráfico vemos un esquema en planta de espigones utilizando troncos, donde vemos que tenemos el cauce de un río y su flujo normal, donde vemos la parte de los troncos y la protección en piedra es una reguladora de la velocidad del agua en la orilla. Los espigones utilizando fajinas o rollos orgánicos e industriales. Tenemos una vista de frente en planta y sección, la cual también nos permite reducir la velocidad del agua en la orilla, que nos genera un refuerzo de raíces que impiden la erosión. La vegetación de orillas de lagos. La cobertura vegetal en las orillas de lagos y represas están destinadas principalmente a controlar la erosión producto del oleaje, y generalmente se diseñan barreras que disipen la energía de las olas. En este caso, es la hierba del pantano y las ramas con estaca. Gracias, amigos de YouTube. Recuerden, les habló Joan Vicente Fernández, estudiante de la Universidad de La Salle, Geotecnia. Gracias. Hola amigos de YouTube, esta noche vengo a explicarles la guía para el diseño de obras de bioingeniería para estabilizar riberas de corrientes, para la planeación, diseño y construcción de obras de bioingeniería de estabilización de riberas. Caracterización de la hidrología.
Se requiere realizar un análisis de régimen hidrológico caracterizando las crecientes máximas que se deben esperar, así como las condiciones medias mínimas. Esta caracterización se inicia estimando la magnitud de los flujos máximos para frecuencias de 50 y 100 años. Es la más utilizada para el diseño porque tiene una probabilidad relativamente baja de ocurrencia, la cual se puede considerar de riesgo aceptable. En todos los casos es importante definir un caudal máximo de diseño. Un factor muy importante para el diseño de obras de control de erosión es la duración de la creciente, las curvas del caudal, la frecuencia y duración de las inundaciones, permitir definir las diferentes zonas de revegetación de los bancos y permitir identificar los periodos de bajo riesgo de la construcción. Para el análisis de los caudales se recomienda utilizar programas de computador. Dice, determinación de condiciones hidráulicas. Para la determinación de condiciones hidráulicas, uno de los criterios de diseño hidráulico más importante que se debe determinar es la fuerza atractiva de la corriente sobre las riberas y sobre el fondo del canal. Los valores de la fuerza atractiva pueden calcularse conociendo la pendiente y la profundidad del agua del canal y se utilizan para especificar los revestimientos adecuados para la protección de la vegetación, los métodos de instalación y los detalles del diseño para el desarrollo del tratamiento vegetativo. Las fuerzas atractivas se miden en kilogramos sobre metro cuadrado y normalmente varía entre 1 a 2 kilogramos sobre metro cuadrado para bajas velocidades o más de 10 kilogramos sobre metro cuadrado para altas velocidades. Otro criterio muy importante para el diseño es la profundidad de socavación. Esta profundidad se requiere conocer para determinar la profundidad de cimentaciones de las obras y la extensión de los elementos de protección. Entramos al análisis de procesos geomorfológicos. El objeto de la evaluación geomorfológica fluvial es identificar la dinámica histórica de la corriente y predecir la inestabilidad del cauce hacia el futuro. Es común que ocurran grandes fracasos de las obras en las orillas de los ríos debido a que no se han investigado los procesos geomorfológicos y las causas reales de la inestabilidad de orillas. Comúnmente la inestabilidad de los ríos es el resultado de cambios geomorfológicos como la alteración del régimen de sedimentos por agradación, modificación del hidrograma, degradación de la vegetación de la orilla, alteración de los canales, construcciones, etc. En la investigación geomorfológica se debe analizar tres elementos principales: estabilidad de la corriente de planta, movimientos del tidewheel y detalles del fondo del cauce. El análisis geotécnico. Una vez se hayan evaluado los factores hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos, se requiere un análisis de posibles mecanismos de falla de las orillas para asegurarse que las obras de estabilización que se propongan sean estables. Se deben analizar las posibilidades y ocurrencia de fallas profundas y de los taludes. Para el análisis completo de la estabilidad geotécnica se recomienda consultar un libro de deslizamientos y estabilidad de taludes en las zonas tropicales. Aspectos de la vegetación. La estabilidad a largo plazo de las obras de bioingeniería depende del establecimiento de una cobertura vegetal densa y permanente, que una del suelo por medio de un sistema de raíces y proporciona resistencia contra las fuerzas erosivas. Debido al papel determinante de la vegetación, es esencial que en el programa de revegetación se incluyan especies de plantas apropiadas y que se le proporcionen condiciones favorables para su crecimiento. La mejor forma de lograr una cobertura vegetal con especies apropiadas es utilizando las especies nativas de las comunidades vegetales de la zona del proyecto. En estas comunidades generalmente consisten de una biodiversidad que incluye plantas herbáceas, pastos, arbustos y árboles. La siembra de biodiversidad de especies es más resistente a las enfermedades y se adapta más fácilmente a las condiciones del sitio. Es común en las obras de ingeniería revegetalización utilizando una sola especie, quedando el terreno expuesto por falta de elementos de protección. Las plantas herbáceas nativas son extremadamente importantes porque ellas promueven un sistema de densidad radicular
continua y profunda que establece un periodo relativamente de tiempo corto. Para la selección de especies vegetales se deben analizar factores tales como la acidez del suelo, el clima y las condiciones hidrológicas. Viabilidad en construcción. La viabilidad del proyecto puede ser construido, es una consideración de diseño básica. Debe analizarse factores tales como facilidades de acceso, disponibilidad de materiales, secuencia de construcción, métodos constructivos y a medida que se requiere tomar durante la construcción. Debe tenerse en cuenta que no es fácil trabajar en las riberas de los ríos y que en estos sitios fácilmente se pueden causar daños irreparables al medio ambiente. Se debe promover sitios de trabajo estables con capacidades de soporte suficiente para sostener los equipos que se requieran. Es muy importante definir previamente las rutas de acceso para equipos y materiales y personal. Bueno, amigos de YouTube, yo soy David Camilo Salazar y les acabo de explicar guía para el diseño de obras de bioingeniería para estabilizar riberas de corrientes. Planeación y diseño de obras utilizando biotecnología. Miguel Arturo Melgarejo Vanegas, 4009-1088. El diseño de estabilización de taludes o de riberas de corriente utilizando bioingeniería requiere tener en cuenta una gran cantidad de factores hidrológicos, hidráulicos, topográficos, geomorfológicos y geológicos, geotécnicos, vegetativos y de construcción. Debido a la interacción compleja entre estos factores, se requiere un proceso de diseño interactivo para la planeación de los proyectos. McCulloch recomienda los siguientes pasos. Primero, identifique y forme un equipo interdisciplinario de expertos en control de erosión. Generalmente se requiere un ingeniero civil, geólogo, botánico, biólogo y un experto en control de erosión. Segundo, identifique los objetivos que se desea obtener con el proyecto. Los objetivos típicos incluyen prevención de la erosión, estabilización de los taludes, protección de los canales de las corrientes, mejora de la estética y del hábitat de fauna y flora. Es muy importante determinar las causas y mecanismos del problema de erosión que se desea controlar y haber realizado un diagnóstico acertado antes de diseñar la solución. Tercero, desarrolle una lista de especies vegetales con base en los objetivos y análisis preliminar. Para la selección de las especies vegetales se sugieren los siguientes pasos. Identifique las especies vegetales que crecen en zonas vecinas o en hábitats similares. Tome nota del tipo y densidad de la vegetación existente y de la humedad presente. Busque las áreas de vegetación que crecen más vigorosas que otras, tomando nota de su exposición a la humedad, al sol, etc. Identifique cuáles especies se reproducen por estaca o enramado. Determine si esa vegetación tiene los atributos deseados para el proyecto: raíces, follaje, tolerancia a las inundaciones y a las sequías, hábitos de crecimiento, etc. Investigue si hay suficiente material de plantas en los sitios de préstamo de vegetación, en los viveros o dentro de una distancia razonable de transporte. Averigüe si los viveros pueden producir la cantidad deseada de plantas. Cuarto, escoja los métodos de construcción y las técnicas de biotecnología. Para determinar el mejor método, el equipo de trabajo debe resolver los siguientes interrogantes. ¿Se requiere la construcción de estructuras permanentes o una estructura provisional que se desintegre después de establecida la vegetación? Los componentes biotécnicos integrados en la estructura proveen la protección necesaria. ¿Cuáles de las especies erosionadas
se integra mejor con la estructura a utilizar? ¿Cuál sistema provee una mejor estabilidad a largo plazo?